5 palabras que resumen una de las experiencias más devastadoras que una persona puede vivir. Hola, soy Os Hernández, especialista en emociones. Más de 15 años de experiencia en distintas plataformas a nivel mundial, brindándole a toda mi gente, a toda esa persona que necesite una guía, una herramienta o que se sienta identificado con alguno de los programas para buscar una mejor solución, para encontrar la paz y encontrar la luz al final del túnel. Tengo que darle gracias a todos mis suscriptores por siempre estar pendiente de los nuevos programas y a todas las nuevas personas que se detienen a regalarme un minuto o minutos para escuchar un episodio más de Love Pills. En esta oportunidad vengo con un programa bastante fuerte, emocional, que muchas personas, tanto hombres y mujeres, creo que alguna vez en la vida lo han experimentado. El programa de hoy se titula Me enamoré de un narcisista. Porque enamorarte de un narcisista no es amar, es sobrevivir a una relación donde te conviertes en la sombra de lo que eras. Cuando te enamoras de un narcisista, el inicio es magia, idealización, atención, promesas e intensidad. Te hacen sentir especial, única o único e irreemplazable. Pero esa fase no es amor, es un gancho emocional. Luego llega la verdadera cara, frialdad, silencios calculados, humillaciones sutiles, comparaciones, culpas, señalamientos, manipulación emocional. El narcisista te destruye sin gritar, te controla sin tocarte, te rompe sin ensuciarse las manos. El problema es que cuando intentas irte, ya no te queda energía para huir. Y ellos lo saben. Por eso regresan justo cuando empiezas a sanarte. No porque te extrañan, sino porque te necesitan para sentirse superiores otra vez. Este programa revela lo que nadie se atreve a decir. No te enamoraste de un hombre o de una mujer, te enamoraste de un espejismo construido para seducirte y destruirte. Y reconocerlo no te hace débil, te hace consciente. Hoy vamos a hablar sin filtro de cómo sales, cómo sanas y cómo vuelves a encontrarte después de haberte perdido por completo en el ego de alguien que nunca supo amar. Amarte a ti mientras estabas enamorado o enamorada de una persona narcisista fue como intentar abrazar una sombra. Cuanto más te acercabas, más frío sentías. Ellos no aman, imitan el amor, copian lo que ven en otros, lo actúan, lo exageran, hasta que tú caes. Y cuando caes, empieza el verdadero infierno. Enamorarte de un narcisista es caminar por una cuerda que siempre se rompe del lado donde estás tú. Te enseñan a dudar de tus emociones, a pedir perdón por cosas que no hiciste, a justificar conductas que en cualquier otra relación no aceptarías ni un día. Te convencen de que exageras, que eres sensible, que el problema eres tú, y al final, cuando ya te tienen emocionalmente desarmado, te culpan por no ser suficiente. Y lo más cruel no es cómo te tratan, es cómo te hacen tratarte a ti mismo. Cuando te ves en el espejo y ya no reconoces a la persona que eras antes de conocerlos. Como empiezas a creer que mereces migajas, que el amor es inestable, que el silencio es normal, que las disculpas nunca llegan. Un narcisista no te rompe de golpe, te desgasta poco a poco, día tras día y gota tras gota, hasta que tu autoestima queda tan debilitada que confunde su ausencia con castigo y su regreso con salvación. Y aún así, cuando te destruyen, tienen la audacia de decir que fuiste tú, que tú eres la difícil o el difícil.
Tú eres el intenso, tú el dramático. Es su jugada maestra, convertirte en el villano de la historia donde tú fuiste la víctima. Pero hay algo que nunca te dicen. El día que te alejas de un narcisista, recuperas el poder que te quitaron. Y aunque sanar duele, duele más seguir siendo propiedad emocional de alguien que solo sabe tomar y jamás da. Un narcisista te estudia antes de amarte. Aprende tus miedos, tus heridas, tus deseos, tus carencias. Y cuando ya sabe dónde tocar, empieza el espectáculo. Frases dulces, promesas exageradas, atención desbordada. Justo lo que siempre quisiste escuchar. No porque lo sientan, sino porque funciona. Después llega el verdadero juego. Te retiran el cariño para confundirte. Te ignoran para dominarte. Te castigan con silencio para hacerte rogar. Y tú, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que acepta lo que jamás aceptaría de nadie. Nunca jamás. El narcisista te hace creer que eres especial hasta que un día decides pedir respeto. Ese día pasas de ser el amor de su vida a ser el problema. Te desmontan sin gritos. Te derriban con indiferencia. Te destruyen usando tus propias emociones en contra. Por lo más duro es esto. Lo más duro es esto, cuando ya estás vacío o vacía, roto, dolido o dolida. Ellos aparecen otra vez, con el mismo encanto del principio, con las mismas palabras, con las mismas promesas recicladas. Porque un narcisista siempre vuelve, no por amor, sino por control y por maldad. Y tú lo sabes, amar a un narcisista no te deja cicatrices visibles, pero te deja un terremoto interno. Te deja esa sensación de haberte perdido en alguien que nunca estuvo dispuesto a encontrarte. Pero también te enseña algo, que tu amor no fue pequeño, que tu entrega no fue débil, que tu capacidad de sentir no fue un error. El error fue dárselo a alguien incapaz de valorarlo. Con un narcisista no estás en una relación, estás en una batalla emocional donde solo una persona gana. Y esa persona, amigos míos, no eres tú. El narcisista te seduce con intensidad y te destruye con distancia. Hoy te promete el mundo, mañana te trata como si no existieras. Ese contraste no es un accidente, es estrategia. Te quieren confundida, dependiente, atrapada en su ritmo emocional. Y lo más doloroso no es cómo te tratan, sino como tú misma empiezas a tratarte, como tú misma empiezas a clavarte puñal tras puñal, empiezas a justificar lo injustificable, a minimizar lo que te duele, a callar lo que rompe tu paz, a creer que si tú cambias, ellos cambiarán, pero un narcisista no cambia, solo ajusta la máscara. El día que te enamoras de uno o de una, te conviertes sin darte cuenta en un espejo emocional. Ellos están vacíos y tú te vacías. Ellos están rotos y tú te vas rompiendo. Y ellos son fríos. Tú aprendes a sobrevivir sin calor. Y aún así, cuando te vas, cuando decides irte, cuando por fin logras romper la hipnosis, aparecen como si nada hubiese pasado. Porque un narcisista no pierde personas, pierde objetos que cree que puede recuperar cuando quiera. Pero aquí está la verdad, una verdad que nadie te dice. No te enamoraste de un narcisista, te enamoraste de la versión que fingió ser. Te enamoraste de lo que prometió, no de lo que era. Y por eso no vas a volver a clavarte los puñales. Y más aún, no vas a tirarte una soga al cuello, apretando cada día más, diciendo, yo fui la culpable. Amigos míos, te enamoraste de un personaje, lamentablemente, no de una persona. Y cuando lo entiendes, cuando lo ves sin filtro, ni maquillaje emocional, ya no duele perderlo. Duele haber perdido tiempo, autoestima,
y paz en alguien incapaz de sostener siquiera su propia humanidad. Un narcisista no te elige por amor, vuelvo y lo repito, te selecciona como quien escoge una pieza que necesita para reparar su propio vacío. Y tú, sin saberlo, te conviertes en su refugio, su terapeuta, su salvavidas, hasta que deja de necesitarte. Lo más cruel es cómo distorsionan tu realidad, te hacen dudar de lo que escuchaste, de lo que viste, de lo que sentiste, te enseñan a desconfiar de tu intuición para que termines confiando solo en su versión de las cosas. Y cuando finalmente despiertas, cuando ves las grietas de la máscara, cuando entiendes que su amor, entre comillas, era una tragedia, ellos cambian el rol. Ahora son víctimas, ahora tú eres la villana o el villano. Ahora tú exiges demasiado. Pero nadie te avisa del verdadero duelo, del vacío que queda cuando sales del silencio, que te grita, de la culpa que ya no es tuya, del amor que diste y nunca regresó. El narcisista no deja heridas, como lo dije anteriormente, deja ecos que te repiten que hice mal, por qué no fui suficiente, por qué me pasó a mí. Una respuesta es simple pero duele. No fue tu culpa, no fue tu falta, no fue tu falla. Fuiste presa de alguien que no sabe amar, solo sabe poseer. Gracias de nuevo por este programa. Es muy delicado, muy emocional. Muchas personas han sufrido de las arremetidas de un narcisista. Y por favor, compártelo a quien lo necesite, a quien esté pasando por un episodio de estos, por una pesadilla, lo podría llamar. Dale a la campanita, compártelo y suscríbete para próximos programas. Soy José Hernández y gracias por estar aquí. Experto en emociones, psicólogo. Los quiero mucho.